Bien, esta historia se inicia con la primera comunicación por parte del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, en el boletín epidemiológico del 5 de junio de 1981, donde alertaba de la existencia de una rara neumonía causada por un tipo de hongo en 5 hombres jóvenes, todos previamente sanos y homosexualmente activos en la ciudad de Los Ángeles. A partir de ese momento, se dieron a conocer diversos casos, tanto en las costas este como oeste de Estados Unidos, y de esta rara y no frecuente neumonía por neumocitis carini y algunas formas de tumores extremadamente raros, como el sarcoma de Kaposi, un tumor de vasos sanguíneos. Esto entonces se comienza a extender en forma explosiva por todo el mundo y en Europa en muy pocos meses. Todos esos años fueron de confusión extraordinaria, ya que no se sabía la causa, la patogenia y la historia natural de este tipo de enfermedad, cundiendo, como se dice en el cartel de esta manifestación en la ciudad de Nueva York a principios de los 80, como se muestra en la diapositiva, de una histeria colectiva, donde el término de SIDA ya se había acuñado con una fuerte vinculación al desarrollo de esta enfermedad en homosexuales y el mundo gay, como se decía en esa época, exigiendo más investigación y menos histeria. La CDC, o el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, hizo en aquellos años una labor importante, donde en un momento dado no existía ninguna herramienta diagnóstica ni terapéutica para el tratamiento de esta enfermedad. Establecieron la definición de casos, la relación que hubo entre los diferentes pacientes con el desarrollo de la enfermedad, las localizaciones geográficas donde fueron estableciendo que había existido un contacto entre estos casos y la relación entre ellos, estableciendo el CDC que esta rara enfermedad era de tipo transmisible. Logran identificar a una persona que se le puso cara y nombre para decir que este era el paciente cero, que durante mucho tiempo se pensó que esta persona, Gaten Dagas, fue el responsable de la determinación o de la diseminación del virus en todos los Estados Unidos. Él era un asistente de vuelo canadiense. Años posteriores se logra establecer que él nunca fue el paciente cero, pero esta investigación fue clave para establecer que el SIDA era una enfermedad transmisible donde la vía de transmisión era la sexual. En el año 1983, Luc Montagnier y François Barré-Sinoussi descubren el virus, siendo el segundo acontecimiento importante. Ambos hicieron el trabajo de describir el virus en el Instituto Pasteur de París. Reciben el premio Nobel en el año 2008, sin embargo, nunca estuvieron convencidos que este virus, que en laboratorio se comportaba de una manera inocua, era el agente que iba a producir un cuadro de tanta gravedad. El agente causal es un retrovirus. Los retrovirus ya se conocían, pero no se sabía que infectaban, pero se sabían que solamente infectaban a aves y animales, y que no tenía una gran relevancia en infecciones en seres humanos. Los retrovirus son unos virus muy especiales, que hacen una cosa que no hace ningún agente infeccioso. Infectan a la célula, entran dentro de la célula, y una vez que están dentro de esa célula, son capaces que su genoma, su material genético, la transformen en un ácido desoxirribonucleico, en ADN, porque inicialmente es un ácido ribonucleico el material genético de este retrovirus. Pero como ustedes pueden ver en imagen, al interior de esta cápside también se encuentran diversos tipos de enzimas. Una de estas enzimas es la integrasa, que hace que esa información genética la introduzca dentro del genoma humano en alguna región de los cromosomas de esa célula infectada. Y una vez que se inserta, pasa a ser un gen más. Esto es algo único y relevante, y solo lo hacen estos tipos de virus del tipo retrovirus. Entender esto es de gran relevancia, porque una vez que esta información genética está en nuestras células, no hay quien la elimine de ahí. Es decir, va a estar en toda la vida del individuo, codificando desde el núcleo la construcción de nuevos virus
usando la maquinaria metabólica de la célula huésped, produciendo la replicación del virus. Esto es uno de los aspectos claves y de gran relevancia como lo hemos señalado. Sin embargo, hay otros tipos de retrovirus que se ha demostrado la existencia en causar infecciones en seres humanos. El género oncovirus, está la familia del HTLV1, que es capaz de producir tumores y enfermedades que predominan en África, Caribe, Sudamérica y Asia, sobre todo en Japón, aun cuando son muy raros en su forma, ¿ya? Y aquí ustedes pueden observar del género lentivirus, que se caracteriza por tener una incubación lenta. Están los dos tipos de virus que producen el SIDA. El VIH-1, que es el principal protagonista, es el que se produce más casos en el mundo. Más de 40 millones de personas han sido infectadas por este virus. Y también hay otra variedad, el VIH de tipo 2, mucho menos importante en términos numéricos. Más de 150.000, 300.000 personas han sido infectadas por este virus, pero también produciendo SIDA. Observen las características de este retrovirus, ya hemos dicho, es del género lentivirus, cuya principal característica es una incubación lenta. Posee dos cadenas idénticas de ARN rodeando esta... y al interior, ¿no es cierto?, se pueden observar diversos tipos de enzimas, como la transcriptasa inversa, que es la responsable de transformar este ARN en ADN una vez que está dentro de la célula huésped. Está la integrasa, que como ya lo hemos mencionado, integra el virus a nuestro genoma humano. Está la proteasa, que también se encarga de construir o generar el ensamblaje, digamos, del virus en la fase final. Tenemos una capa interna rodeando este material genético de forma almendra, el P24, que es llamada capside. Afuera de ella, una cápsula rodeando todo lo que hemos mencionado anteriormente, llamada matriz P117, y la capa de fosfolípidos, que es una bicapa, y con proteínas que van a ser fundamental para la fusión del virus a la célula huésped. La glicoproteína GP120 y la glicoproteína GP41. Recordemos que este tipo de virus, el VIH-1 y el VIH-2, infecta células predilectas, fundamentalmente linfocitos TCD4, células dendríticas, que en otras palabras son células macrófagas. En esta imagen ustedes pueden observar la fase del ciclo de vida de este virus. Pueden observar que el receptor donde este virus se adhiere a los linfocitos TCD4 es el receptor, precisamente como lo dice su nombre, el receptor CD4, ¿no es cierto?, donde introduce la glicoproteína GP41 y logra fusionarse, ¿ya? Observen ustedes cómo la transcriptasa inversa transforma el ARN viral en un ADN vírico. Y finalmente cómo la integrasa, introduce esta información genética, este ADN viral, a nuestro genoma humano de esta célula huésped. Finalmente, ya se logra la transcripción, ¿no es cierto?, de la codificación de ese genoma vírico, ¿ya?, para la construcción de diversas proteínas a nivel de los ribosomas, ¿no es cierto?, para la replicación del nuevo virus, para finalmente liberarse, salir de esta célula huésped, diseminarse por el organismo y seguir infectando a otras células. El resultado final de este linfocito TCD4 infectado precisamente es su muerte, la apoptosis, lo que va a conllevar a una disminución en el recuento de linfocitos TCD4 mientras progresa la enfermedad. Aquí está mucho mejor detallado el ciclo del virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Acá tenemos la fusión,
la etapa de síntesis de ADN provírico mediada por la transcriptasa inversa, las proteasas que cortan la cadena de ADN y las integrasas que la adhieren, la introducen en nuestro genoma, en el genoma humano de esta célula huésped, de este linfocito TCD4. Posteriormente viene la transcripción, es decir, la síntesis de partículas proteicas del virus. La información contenida en el ADN viral se transcribe a un ARN mensajero para la construcción del nuevo virus, ¿ya? La transcripción ocurre en el núcleo, donde viaja un ARN mensajero que pasa al citoplasma y se dirige hacia los ribosomas que leen la secuencia y la traducen en una estructura proteica de los nuevos virus. Y finalmente, el ensamblaje del virus para ocurrir el proceso de gemación, ¿no es cierto?, donde el virus se disemina por el organismo para seguir infectando.